Tema ley de alquileres, fundamental. A ver, el propietario quiere saber cómo son los alcances y el inquilino quiere saber cuáles son sus beneficios. Por eso tenemos a un especialista, es Ariel Rodríguez, fundador de ValueBet Inmuebles. Tiene un trabajo permanente en el tema alquileres, un especialista. Ariel, buenas tardes. Te saluda Enrique Sacco. Gracias por esta charla. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente. Si tenés que detallar o precisar los principales beneficios de esta ley de alquileres para inquilinos, ¿cómo los enumerarías? Bueno, a ver, ante todo aclarar que no es sencillo encontrar beneficios reales en la ley, ¿sí? En su gran mayoría son beneficios aparentes que obviamente se comprobarán en la instrumentación práctica y en el correr del tiempo, ¿sí? Dicho esto, si querés, vamos punto por punto. Dale. En principio, bueno, obviamente la extensión de la vigencia contractual para lo que es nuevos contratos, el plazo mínimo legal pasa de 2 a 3 años, y en la renovación, que es importante, el locatario puede renunciar a este plazo siempre que se encuentre en tenencia del inmueble, es decir, solo aplica para las reconducciones o para las renovaciones. Acá tenés una extensión del plazo de 2 a 3 años que es importante. Después, en lo que respecta obviamente a contratos de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler deberá fijarse como valor único y por periodos mensuales, es decir, se elimina el método escalonado con el cual se estaban realizando los contratos, y el incremento del precio del alquiler solo podrá realizarse anualmente, es decir, será solo una vez por año. Por lo tanto, digamos, el primer aumento del locatario lo va a tener en el mes 13 de contrato y el segundo en el mes 25 de contrato, ¿sí? Sí. Tengamos en cuenta que actualmente eran ajustes semestrales y que los aumentos salariales son anuales, lo que en consecuencia genera una compensación para el locatario, ¿sí? Está claro. Bien. Sí, te escucho. Bien, después, respecto al depósito entregado en concepto de garantía, corresponderá a un solo mes de alquiler y el mismo le deberá ser reintegrado en el mismo momento de la restitución del inmueble, lo cual es importante, o sea, no va a tener dilaciones, y de forma actualizada, es decir, al equivalente del valor de alquiler del mes en curso, lo cual también es importante porque no va a tener depreciación, ¿sí? Tenemos en cuenta que anteriormente se puede exigir hasta un mes de depósito por cada año de contrato. Eran 2 años, por lo tanto se pueden exigir 2 meses de depósito, ahora es uno solo. Si bien en la práctica no se realizaba, estaba permitido. Después hay un punto que es muy importante y que me parece que es tal vez lo más relevante para todo locatario, que es la resolución anticipada. Una vez pasados los 6 meses de relación locativa, el locatario puede notificar fehacientemente al locador con una antelación mínima de 3 meses o más, y el locatario queda exento de abonar indemnización alguna por resolución anticipada. Esto es muy importante, ¿sí? Porque tiene la posibilidad de rescindir sin abonar penalidades por resolución anticipada. Hay un tema que te quiero consultar acerca de lo que dijiste recién, que es el tema de los acuerdos anuales en cuanto a la proyección económica. En algún momento se había planteado una controversia que al hacerlo anualmente significaba a la larga de los 12 meses un aumento mayor anual con respecto a si se tomaban los 6 meses anteriores. ¿Es así o hay un desfase en ese aspecto? A ver, si lo comparamos con años anteriores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 2018 o 2019, como para no hacerlo muy extenso, el ajuste semestral que se estaba estableciendo de forma casi general rondaba entre el 15 y el 17%, lo cual en ese caso, comparado con el promedio entre la inflación, ¿sí?, y el ajuste salarial o el incremento salarial, le era más conveniente al locatario hacerlo justamente de esa otra forma, con el escalonamiento. Ahora, de acá en adelante, si le va a ser conveniente o no, sí que es hacer futurología. A ver, la realidad es que no sabemos cuánto va a ser la inflación en estos 3 años que vienen, ni tampoco cuál va a ser los cierres de paritarias. Ten en cuenta que, a ver, se toman 2 promedios, ¿sí? Es un promedio de un promedio, para que se entienda. El primero de ellos es el RIPTE, ¿sí?, que es el promedio salarial de los trabajadores estables.
Esto agrupa todos los trabajadores estables, desde el Estado hasta, por ejemplo, bancarios, ¿sí? Que cierran paritarias bastante diferentes, bastante dispares. De ahí se obtiene un primer promedio. Esto para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, ¿Y el segundo promedio? Y el segundo es el IPC. El IPC, perfecto. Por eso la variable está en el primer promedio, lo que puede impactar sobre el IPC después también. Exactamente, no sé, por dar un ejemplo cualquiera. Supongamos que, por mencionar, no sé, UPCN cierra UPCN es quien agrupa a la gran mayoría de los empleados del Estado, cierra paritarias al, no sé, 40%, y bancario cierra al 50%. El promedio va a ser 45%, ¿sí? Ese primer promedio. Y después, si, por ejemplo, el IPC es el 60%, bueno, va a ser justamente la división entre el 45 y el 60%. Por lo tanto, si la inflación es muy alta, obviamente el ajuste va a ser superior al incremento salarial. Te hago dos preguntas concretas. Una, hablaste de inquilinos y hablaste de propietarios. ¿Cómo impacta esto en las inmobiliarias? Positivamente, la realidad es que, a ver, si bien la ley tiene algunas redacciones en las cuales tal vez en lo personal o en la gran mayoría no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque, digamos, una cosa es la redacción teórica y otra cosa es la instrumentación práctica, en esto hay que ser realista. A nosotros, siempre que se nos otorgue la facultad de intermediación, me parece que es favorable, porque en definitiva lo que generalmente intentamos hacer, ¿sí? Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, es justamente intermediar y tratar de llegar a un equilibrio entre las dos partes. Por lo tanto, creo que afecta positivamente, no negativamente. O sea, no. Bien, y al insertarse el Estado en esto, para controlar quizá el escape del nivel del precio de los alquileres, ¿lo ven como positivo o como negativo? Que es una orientación quizá, más que una intervención. Bueno, a ver, tengamos en cuenta algo que es importantísimo. La ley indica que quien publicará mensualmente, porque si bien los incrementos van a ser anuales, la publicación va a ser mensual por el Banco Central, ¿sí? O sea, todos los meses el Banco Central va a publicar cuál fue el índice de aumento correspondiente a ese mes, para que después obviamente se aplique de forma acumulada. Ahora, el Banco Central, si bien es una entidad autárquica, suponemos, depende de ciertos datos que responden al INDEC, ¿sí? Como por ejemplo, obviamente el IPC. Y eso en realidad creo que genera mayor preocupación en los locadores, en los propietarios. Si los datos son veraces, ciertos, y digamos no hay ningún error de transmisión con respecto a ese punto, bueno, obviamente no va a haber dificultades. Si hay algún error de transmisión respecto a ese punto, que es justamente la parte que los propietarios tienen mayor reticencia, bueno, puede haber dificultades, obviamente, ¿no? Perfecto. Ariel Rodríguez, muchísimas gracias por esta charla con nosotros, aquí en De Lado a Lado. Gracias por llamarme. Un abrazo. Por favor, Ariel Rodríguez, especialista para explicarte cómo es la ley de alquileres.